tenido la bendición de poder disfrutar de sus beneficios hoy en este día, de los beneficios de Dios. Nos hemos gozado de su presencia. Y bueno, el día domingo tuvimos la oportunidad de participar de la Santa Cena, y la verdad es que es muy reconfortante poder participar de la comunión, del partimiento del pan y de las oraciones, y fortalecernos en la fe. Doy gracias a Dios por cada uno de los que pudieron participar. Muy bien, pues vamos a meditar en la palabra de Dios hoy en este día, y vamos a hacer oración primeramente para poderle pedir a Dios que Dios nos esté hablando, que quite todo estorbo de nuestra vida. Esta mañana leíamos aquí en el tiempo de oración el capítulo 11 de Hebreos, y Dios puso en mi corazón compartir algo acerca de la fe. Así es de que vamos a hacer oración antes de abrir la escritura, y después vamos a meditar en la palabra. Mi Dios, gracias porque nos has dado el privilegio de estar meditando aquí en tu palabra, Señor, de congregarnos en tu nombre, dos o tres, donde quiera que se encuentren. Yo te pido que tu bendición esté sobre la vida de mis hermanos, y que a través del mensaje de tu palabra hoy nuestro espíritu se fortalezca. Señor, podamos tener, Señor Jesucristo, la seguridad de que la fe, Señor, es la que ha vencido al mundo. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que quites toda distracción de nuestra mente, del medio ambiente, que quites, Señor Jesucristo, todo estorbo, y que a través de la palabra hoy podamos ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, precisamente capítulo 11, y vamos a leer el verso 6, que es el que vamos a usar como una base para nuestro mensaje. Pero el enfoque de la palabra de Dios es, hoy quiero compartir acerca de tres elementos muy importantes. El título del mensaje es Tres características de la fe bíblica. Tres características de la fe bíblica. Así es de que ese es nuestro tema hoy. Pero vamos a mirar Hebreos capítulo 11 verso 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Voy a leerlo una vez más. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bueno, vemos la fe como un elemento indispensable. No se puede tener una vida cristiana sin fe. Sin fe. Pero la fe se ha desvirtuado y se ha confundido, y eso es gracias a la falta de conocimiento bíblico. Por eso es que hoy titulé a este mensaje Tres características de la fe bíblica. Es cierto que somos personas de fe, todos. Dice la Biblia que Dios ha puesto en todos nosotros una medida de fe, todos, ¿sí? Pero si usted ve la mayoría de la gente desvía su fe a ídolos, desvía la fe a amuletos, desvía la fe a su propia vida. Otros desvían la fe a la ciencia, a la medicina, y le tienen más fe a otra cosa que a Dios, que a Dios. Y bueno, hoy quiero que a través del mensaje de hoy comprendamos que si no usamos la forma correcta de fe, viviremos una vida débil, viviremos una vida vulnerable a los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque nos vamos a traumar, nos vamos a decepcionar tal vez por no ver resultados del tipo de fe que yo tengo, y tal vez esos resultados no han venido porque no tengo la fe correcta. Y bueno, el primer punto es que
la fe correcta está basada o tiene un objeto correcto. Vamos a mirar Romanos capítulo 10, versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Una fe bíblica tiene una fe con un objeto correcto. Romanos 10, 11 dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe, o cuál debe ser el objeto de nuestra fe según este texto? Dios. En él. Dice, todo aquel que en él cree. Entonces el objeto de nuestra fe debe ser Dios. En otra ocasión, en San Marcos capítulo 11, verso 22, el mismo Jesucristo les habló a los que estaban escuchándolo, en Marcos 11, 22, y les dijo, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Por qué les tuvo que aclarar que la fe tiene que ser en Dios? Por lo mismo que ya les dije antes, ¿verdad? Porque muchos tienen fe en otra cosa, porque muchos desvían su fe. Es más, hay gente que le tiene fe a la fe. Hay otros que tienen fe en la declaración positiva. Dice, tú nada más di, me va a ir bien, me va a ir bien, y ya te va a ir bien, ¿sí? Le tienen fe a la declaración positiva, ¿verdad? Hay otros que le tienen fe hasta a los pastores, ¿verdad? Si tal pastor ora por mí, yo creo que voy a sanar, ¿verdad? Entonces no tienen su fe bien dirigida. Tener fe en Dios, dice ahí Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó en el que era fiel, quien le había prometido. ¿En quién creyó Sara para poder recibir un milagro extraordinario? Dice aquí que creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y quién se lo había prometido? Dios. Entonces le tuvo fe a Dios. Y miren que Sara es un ejemplo vivo de alguien que creyó en esperanza contra esperanza, porque ella ya no tenía ninguna esperanza de poder concebir un hijo, ¿verdad? Entonces ella tuvo una fe genuina, una fe dirigida puesta en aquel que le había prometido. Si hubiera llegado, estoy suponiendo solamente, si hubiera llegado un predicador famoso y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo, tal vez no hubiera creído del todo, ¿verdad? Pero como recibió directamente un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Entonces ella creyó. Entonces el objeto correcto de nuestra fe debe ser Dios, ¿verdad? Dios usa personas, Dios usa circunstancias, Dios usa muchas cosas, pero al final nuestra fe debe estar puesta en Dios. Dios usa médicos, Dios usa remedios caseros, Dios usa tantas cosas, pero nuestra fe debe estar puesta en un objeto correcto, que debe ser Dios. Jeremías capítulo 32, verso 17. Jeremías 32, 17 dice así: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjese, el objeto de nuestra fe es alguien que hizo el cielo, que hizo la tierra. ¿Habrá alguna cosa imposible para él? No. Por eso que cuando tenemos un objeto incorrecto, hermanos, ¿verdad?, entonces nosotros podemos decepcionarnos. Si lo podemos ilustrar materialmente hablando, si yo confío mucho en una persona para suplirme una necesidad financiera y la persona en la que yo estoy confiando está en ruina, está en quiebra económicamente, ¿usted cree que sea un objeto correcto? No. Para salir de esa circunstancia yo me acerco a alguien que tenga el dinero, ¿verdad?
¿sí? Que me lo pueda proveer. Pero hay mucha gente que lamentablemente le tienen fe a cosas que realmente no hicieron nada, ¿verdad? No hicieron nada, ni el cielo ni la tierra. Dios nos hizo a nosotros, imagínense, ¿verdad? El cuerpo humano es una maravilla que Dios ha hecho, de tal manera que dice la Biblia que ni la ciencia ha podido entender cómo crecen los huesos en el vientre de una madre. La ciencia no ha podido hacer que un cabello blanco se vuelva negro o negro se vuelva blanco, ¿verdad? Nada más así por la ciencia. Claro que hay tintes y todo eso, pero así natural no han podido. Es más, tampoco han podido hacerlo que crezca. Dice la Biblia que todos nuestros cabellos están contados, pero la ciencia no ha podido hacer que el cabello nazca. Se injertan cabellos, ¿sí? Se motivan para que crezcan, pero no los hacen nacer. Ese es el Dios que nosotros tenemos y en el que tenemos que tener toda la fe. Amén. Es un Dios grande y poderoso. Dice la Biblia que con 3 dedos junta todo el polvo de la tierra, que en el hueco de su mano mide todos los mares. Entonces el objeto de nuestra fe debe ser Dios. Amén. Tener fe en Dios. Cuando vemos la historia de María que concibió del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Lucas 1:37, que recibió un mensaje, y ese mensaje quiero que usted y yo lo recibamos hoy con mucha fe. Dice así, Lucas 1:37: porque nada hay imposible para Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces, si tengo fe en Dios, tengo un objeto correcto de mi fe. No le ponga la fe a nadie más, ¿verdad? No ponga su fe en nadie terrenal, ni en ningún amuleto, ni en ningún ídolo, ni ninguna ciencia. Ponga la fe 100% en Dios, porque nada hay imposible para Dios. Él hizo que María concibiera del Espíritu Santo. Imagínense, ¡qué poder! ¿Quién pudo haber hecho eso? El Dios que nosotros tenemos, hermanos, es un Dios que ha hecho maravillas, milagros, como abrir el mar, por ejemplo, como el hacer que una hacha flotara del río contra las leyes de la gravedad, ¿sí? Hacer que de un poquito de aceite y una poquita de harina, ¿verdad?, no le faltara nada a aquella viuda. Pero la fe tenía que haber sido puesta en Dios, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Entonces, el primer punto, ¿verdad?, que hoy estamos tratando es que la primera característica de una fe bíblica es tener un objeto correcto. La segunda característica es tener una fuente correcta. Una fuente correcta. Vamos a mirar ahí en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Aleluya, gloria al Señor. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fuente correcta de la fe debe de ser la palabra de Dios. La fe bíblica se basa en la palabra de Dios. El verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, la palabra de Dios tiene que ser predicada para que haya fe en la gente, ¿verdad? Haya fe en la gente. Entonces, la Biblia es un libro de fe en su totalidad, ¿verdad? En cada versículo de la Biblia usted y yo podemos recibir fe, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero no es el oír de una forma natural, porque también dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que el que tenga oído para oír, que oiga que lo que el Espíritu dice. Hay dos palabras para
de escribir palabra en la Biblia. Por ejemplo, logos. La palabra logos es la palabra escrita, toda la palabra así tal como está. Pero también está la palabra rema. La palabra rema es la que se hace carne, es la que recibe uno revelación de ella, es la que uno recibe con fe. Y realmente, si nosotros queremos recibir fe de la palabra de Dios, tenemos que pedir que la palabra rema venga a mi vida, me traiga una revelación fresca de lo que Dios quiere de mi vida. Pero yo tengo que ver la manera de que esa palabra sea la que el Espíritu me está diciendo, no que la carne me está diciendo. ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás se sabe toda la Biblia también? Pero él no recibe una revelación rema. Al contrario, tiembla, ¿verdad?, de la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, dice aquí que cuando los de Tesalónica recibieron la palabra, dice, no la recibieron como palabra de hombre. Cada vez que escuche usted la palabra de Dios y quiere tener un efecto de fe en su vida, una fe bíblica, reciba la palabra, ¿verdad?, del Espíritu. Dice ahí, recibiste no como palabra de hombre, sino como según es verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. La fuente correcta de nuestra fe debe de ser la palabra de Dios. Mi pregunta sería, ¿qué palabra está escuchando usted? ¿La palabra de los científicos? ¿La palabra del enemigo? Porque también recuerden que Eva recibió la palabra de Satanás, ¿verdad? Es decir, que Eva estaba ahí, de repente Satanás le habló y le dijo, así con que Dios os dijo. Y le empezó a meter duda, porque Satanás es especialista en meter duda y en hacernos dudar de la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios ha tenido una revelación en nuestra vida, como la palabra rema, ¿verdad?, entonces nada nos arranca esa palabra, porque la creemos, porque creemos que vino de parte de Dios y que es para nosotros, porque también Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, Dios nos sigue hablando por la palabra. La palabra tiene que ir oída con fe, y cuando uno escucha la palabra con fe, abre el corazón. Hay una historia en el libro de Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16 verso 13 y 14, de una mujer que se llamaba Lidia, que fue una de las primeras personas que le abrió su casa para que el apóstol Pablo predicara en Filipos. Hechos 16, 13 dice así, 13 y 14: un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese, cuando la persona está dispuesta a recibir palabra de Dios, Dios abre su corazón, dice, ¿verdad? Porque seguramente usted conocerá más de una persona que ha escuchado cientos de sermones, miles de consejos, pero nunca han abierto su corazón para Dios. Nunca lo han abierto. Entonces esta mujer, Lidia, fue el instrumento que Dios utilizó para que el apóstol Pablo iniciara, ¿verdad?, reuniones en la casa de ella. Si usted sigue leyendo, dice que le rogaba, quédate en mi casa, ¿verdad?
vengan a mi casa porque dice que se reunían, ¿dónde? En la ciudad de Taitira. Sí, pero ¿dónde se reunían? Dice, en el día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Junto a un río ahí se reunían, afuera, al aire libre. No tenían un lugar. Acuérdense que el apóstol Pablo estaba iniciando una obra, porque así empiezan las obras, ¿verdad? A veces abajo de un árbol. Y ellos estaban afuera del río, donde salían, dice, ahí solían hacer la oración. Pero Dios preparó el corazón de esta mujer, y esa mujer abrió su espíritu, ¿verdad?, para que la palabra que iba a escuchar del apóstol Pablo, que era palabra de Dios, abriera su corazón. Abriera su corazón, y ahí inició la iglesia de los Filipos, la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Es una iglesia tremenda donde Dios hizo un milagro con el carcelero de Filipos, y se levantó una obra tremenda ahí. Así es que Pablo tenía muy en su corazón esa obra. Pero hermanos, si usted quiere recibir bendición de parte de Dios en su vida, cada vez que escuche la palabra, escúchela como palabra de parte de Dios. Y no solamente de parte de Dios, sino dígale a Dios, abre mi corazón. No sé cuántas veces Dios ha abierto nuestro corazón cuando escuchamos una palabra rema, que viene a traer una frescura, que viene a traer una revelación personal a nuestras vidas, y que nosotros podemos valorar y decir, Dios me habló hoy. Ojalá que haya más de uno que hoy diga, Dios me habló hoy, porque yo tenía una fe basada en suposiciones, en doctrinas heréticas, en cosas que no eran de Dios. Entonces, la segunda característica de una fe bíblica es que viene de una fuente correcta. ¿Y cuál es la fuente correcta? La palabra de Dios. Hay muchos que dudan de la palabra de Dios, hermanos. Pero la Biblia, dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Entonces es una palabra eterna, es una palabra que viene de lo alto. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y ese verbo se hizo carne. Jesucristo es la palabra, amén. Entonces nuestra fe tiene que estar viniendo de una fuente correcta, que se llama la palabra de Dios. Y la tercera característica de una fe bíblica es que esta fe viene de una promesa correcta. De una promesa correcta. Uno debe estar dispuesto a aceptar lo que diga Dios y no lo que me diga el enemigo, ni lo que me digan las gentes, sino lo que me diga Dios. Y Dios me ha dejado preciosas y grandísimas promesas. Una promesa correcta. Nuestra fe debe estar basada en promesas de Dios, porque cuando está basada en promesas de Dios es la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces nosotros queremos que Dios nos conteste conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros anhelos, y después vemos que no era la forma correcta y lo que Dios quería, ¿verdad? Estaba viendo hoy la historia del rey Midas. No sé cuántos de ustedes han leído esa historia. Es una historia de la mitología griega. El rey Midas dice que le pidió a un dios, ¿verdad? Le pidió a un dios que todo lo que él tocara se convirtiera en oro, porque quería ser muy rico, ¿verdad? Quería ser muy rico. Y bueno, si usted ha leído esa historia, se dice que pues él empezó a tocar cosas y todo se volvía en oro. Y el problema fue que cuando quiso tocar su alimento, no se lo pudo comer porque se volvió oro y se estaba muriendo de hambre. Y luego fue y quiso tener una hija para jugar con ella, y la abrazó y la convirtió en oro. Ya no disfrutó de su hija, no disfrutó de los alimentos, no disfrutó de nada. Entonces después dice que le rogaba a Dios que le quitara eso, ese conjuro que había hecho, de que todo se convirtiera en oro, ¿sí? Y la historia del rey Midas dice que terminó en pobreza. Dijo, ya no quiero ninguna riqueza, mejor aquí, pobrecito, y afuera vivía ahí en el campo solo, ¿verdad? Porque a veces nosotros pedimos mal,
y no nos basamos en promesas de Dios ni en la voluntad de Dios. Queremos, ¿verdad?, o creemos que la voluntad de Dios se tiene que ajustar a nuestra voluntad, y eso nunca va a suceder. Vamos a mirar Romanos capítulo 10, verso 16. Dice así, Romanos capítulo 10, verso 16: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, para tener una fe bíblica y correcta hay que creer en el anuncio de Dios, que es las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y dice la Biblia que si nosotros confiamos en esas promesas, entonces Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el siguiente versículo dice que si sabemos que nos oye, podemos tener las peticiones de nuestro corazón contestadas. ¿Sí dice así? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ajustar nuestra fe a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está implícita en sus promesas, en las promesas que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Y esas promesas no solamente deben de estar en nuestra mente y en nuestro corazón, deben de estar en nuestra boca. No sé cuántos de ustedes confiesan promesas de Dios todos los días. Amén. Señor, como dice tu palabra, ya confesamos una palabra. Y dice ahí en Romanos capítulo 10, verso 10, Romanos capítulo 10, verso 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, esa es la fe, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tenemos en la boca hoy en día? Me va a dar, me voy a enfermar, me va a faltar el trabajo, híjole, me van a asaltar, se me va a perder, mi familia se va a destruir. Y tenemos tantas confesiones negativas, hermanos, que no damos lugar a una confesión de las promesas de Dios en nuestras vidas, que dice, hace 8 días les estaba hablando acerca del Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Tantas promesas que tenemos en la palabra de Dios. Hay miles de promesas en la Biblia que lamentablemente como cristianos a veces no nos sabemos las promesas, y por eso no tenemos una fe bíblica. Nos basamos en algo que escuchamos por ahí de un predicador, en algo que escuchamos por ahí de un conocido, pero no nos basamos en lo que nos dijo Dios. Lo que nos dijo Dios es lo más importante, hermanos. Dicen amén. Amén. Romanos capítulo 4, versos 20 y 21. Una vez más voy a mencionar a Sara y Abraham. A Sara y Abraham. Romanos capítulo 4, versos 20 y 21. Dice así, Romanos 4, 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Tampoco dudó. ¿Sabe que la duda es lo contrario de la fe? Y dice aquí que Abraham no dudó por incredulidad. ¿De qué no dudó? ¿De qué no dudó? De la promesa de Dios. De la promesa de Dios. Si Dios le ha dado una promesa, agárrese de ella y no se suelte, porque Dios la va a cumplir tarde o temprano. Pero si usted se desanima y empieza a decir: no, pues ya Dios no cumplió su promesa en mí, entonces va a empezar uno a decaer en la fe y a tener duda.
Dice, sino que se fortaleció en la fe. Hermanos, el propósito del mensaje hoy en día es que usted y yo nos fortalezcamos en la fe. ¿Cómo anda usted en la fe? En muchas ocasiones los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe, ayuda a mi incredulidad. Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y yo quiero hoy, a través de este mensaje, pedirle a Dios que cada uno de nosotros seamos fortalecidos en la fe, porque la fe es la que está siendo puesta a prueba hoy en estos días. Si hay días en los que más necesitamos tener fe en Dios, es en estos días. ¿Sí? Que esta fe que dice que sobrepasa, ¿verdad?, todas las cosas, ¿verdad?, todas las cosas que el mundo nos diga, la fe puede más que todo eso. Dice, sino que se fortaleció en la fe, pero también dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ustedes creen que Dios es poderoso para hacer lo que prometió? Amén. Claro que sí. Él no miente. Él no es hombre para que mienta. Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Y las promesas de Dios son sí y amén, dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Son en el sí y en el amén, para gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos promesas de salvación de nuestras almas. Tenemos promesas de protección. ¿Ah? Hay una promesa que dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Promesas, ¿verdad?, de provisión. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Promesas que Dios tiene ahí para nosotros, ¿verdad? Promesas de salud. ¿Cómo saben que dice la palabra de Dios que Él nos traerá sanidad y medicina? Curará todas nuestras heridas. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas somos nosotros curados. También dice, bendeciré tu pan y tus aguas y quitaré toda enfermedad en medio de ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Y así, infinidad de por cuya herida somos sanados. Hay infinidad de promesas en las cuales usted y yo debemos de basarnos, porque la fe bíblica está basada en una promesa. La fe bíblica, ¿sí? Y hermanos, Dios no es como los políticos que se les olvidan las promesas, ¿verdad? Ni como los seres humanos, como nosotros, que a veces le prometemos a nuestros hijos, le prometemos a la esposa, le prometemos a un hermano y no le cumplimos. Pero Dios no. Dios promete y cumple. Y cumple. Y mire que en el Antiguo Testamento Él juraba por su propio nombre, ¿verdad? Por su propio nombre decía que Él va a cumplir. Dice la Biblia que ninguna de las palabras que dijo a Moisés cayó en tierra, ¿verdad? Todas se cumplió. A Josué. A Josué. ¿Por qué? Porque Él no puede mentir. No puede mentir. Nosotros tenemos que fortalecernos entonces en la fe. Vamos a Lucas capítulo 17, verso 5. Lucas 17:5, y yo quisiera que usted y yo imitáramos lo que los apóstoles le pidieron al Señor. Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces, 3 características de una fe bíblica. Primeramente, viene de un objeto correcto. ¿Quién es el objeto correcto? Dios. Segundo, viene de una fuente correcta. ¿Cuál es la fuente de la fe? La palabra de Dios. Y tercero, viene de una promesa correcta. ¿Cuál es esa promesa? Las promesas que Dios los ha dejado. Amén. Y quiero concluir yendo al libro de Hebreos que estuvimos leyendo al principio. Yo estaba pensando por esta mañana,
de cómo esta gente, ¿verdad? Cómo esta gente que está mencionada aquí llegó a ser héroes de la fe. Llegaron a ser héroes de la fe. Y ahí está una descripción de lo que es la fe. En el versículo 1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí, hermanos, se ha confundido a veces la palabra esperanza, porque la palabra esperanza, terrenalmente hablando, es a veces a ver si sucede. Por ejemplo, si yo le voy a un equipo de fútbol, por decirlo de alguna cosa, y yo tengo la esperanza de que gane el partido, entonces esa esperanza no es certeza, ¿verdad que no? Y esa no es la esperanza que Dios quiere que tengamos. Dice que la certeza de lo que se espera, es decir, yo creo que Cristo va a venir, ¿verdad? Y espero su venida, pero no por si viene, sino porque va a venir. ¿Amén? Entonces nosotros debemos tener esa certeza de lo que se espera, también la convicción, estar convencidos de aunque no vemos ahora la respuesta. Sara y Abraham no veían la respuesta, pero creyeron, y les vino tarde o temprano la respuesta de parte de Dios. Y dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 2: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice, es un objeto correcto, crea que hay un Dios, y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y si usted sigue leyendo todas las historias, está Noé, está Abraham, está Jacob, está Sara, está tantos hombres, ¿verdad?, que al final nos dice que tiempo te faltaría para hablar, ¿verdad?, de tantas personas, ¿verdad? Dice el verso 36: otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por las cuevas, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esta es una palabra para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? En la versión de la traducción al lenguaje actual dice así, el versículo 40: y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Nos están esperando. Los héroes de la fe van a estar esperándonos para el día que todos seamos hechos perfectos en Dios por medio de la fe. Entonces, hermanos, yo quiero animarles a que practique una fe bíblica. Es bueno a veces sentir que tengo que declarar cosas correctas en mi vida, pero la declaración positiva no es suficiente. Tienen que estar basadas en la palabra de Dios. ¿Amén? Tampoco le tenga fe a la fe, tenga la fe a Dios. No le tenga fe a ningún otro objeto que no sea Dios.
no vaya a ninguna fuente de fe que no sea la Biblia, y no se apoye en ninguna promesa que no venga de parte de Dios. Esta es la fe bíblica. Y podría decir lo que diga el enemigo, pero si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Y si usted quiere vivir una vida para agradar a Dios, tiene que tener fe. Hoy más que nunca necesitamos fe. Yo quisiera que oráramos para pedirle a Dios, auméntenos la fe. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Vamos a orar. Vamos a pedirle que Dios esté obrando. Y hermanos, no sé qué dificultad esté pasando usted, pero si usted le cree a Dios, no hay ninguna cosa imposible para Él. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea imposible para ti, Señor. Padre, yo oro por aquellos que están desahuciados por los médicos. Yo oro por aquellos, Padre, que tienen un matrimonio ya, Señor, que no hay esperanza de que se restaure. Yo oro por aquellos, mi Dios, que piensan que ya están perdidos en los vicios y que no hay nada que los pueda liberar. Yo oro por aquellos, Padre Celestial, que se sienten tan pecadores que no quieren acercarse a ti para reconciliarse. Mi Dios, hoy yo quiero pedirte que nos aumentes la fe. Aumentanos la fe, mi Dios. Ayúdanos a creer las cosas que no son como si fuesen, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a tener un objeto correcto, que eres tú. Que nuestra fe esté 100% puesta en ti. Ayúdanos a tener, Señor, una fuente correcta de esa fe, que es la palabra de Dios. Que escuchemos tu palabra, que escuchemos tu voz, y le escuchamos esa palabra rema, que trae una revelación a nuestra vida, mi Dios, que nada nos va a hacer que se borre de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero ayúdanos también Señor, a tener promesas correctas, promesas que tú ya has dejado ahí, que son tu voluntad. Y Padre Celestial, sabiendo que tu voluntad, Señor Jesucristo, es perfecta y agradable para nosotros. Padre, yo bendigo cada uno de mis hermanos que está escuchando, que nos está viendo, y te pido, mi Dios, que hagas milagros en su vida. Cualquier petición que traigan la puedan, Señor, traer delante de ti, y tú le estés dando solución. Yo declaro sano a los enfermos en el nombre de Jesús. Declaro provista toda necesidad financiera. También, Padre Celestial, sabiduría para arreglar situaciones de conflictos familiares en el nombre de Jesucristo. Pero sobre todo, queremos pedirte que nos aumentes la fe, como lo pidieron los apóstoles. Aumentanos la fe, y que en lo espiritual nada nos haga, mi Dios, retroceder. Dice tu palabra que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que le hay. Y sabemos que hay un Dios vivo, fuerte, poderoso, y que es galardonador de los que le buscan. Estamos buscando tu rostro, estamos buscando tu voluntad, estamos buscando que vivamos una vida de fe, porque el justo por su fe vivirá. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que